Buenas tardes, amigos de la red de planetarios de Quintana Roo y de Planetario Sayat. El día de hoy en Los Investigadores vamos a tener nada más ni nada menos que a Gerardo Herrera, un científico mexicano consumado, todo un ejemplo acerca de lo que es un científico. Él trabaja directamente para el Gran Colisionador de Hadrones en el proyecto ALICE. Así es que vamos a escucharlo, está muy interesante. Comenzamos. ¿Qué tal? Me dedico a la física experimental de altas energías, que también se conoce como física de partículas elementales. Yo trabajo en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en el experimento ALICE, que es uno de los grandes experimentos del acelerador más grande del mundo, y ahí tratamos de entender de qué están hechas las cosas, de qué está hecha la materia, cuáles son las partículas más elementales, cómo interaccionan, cómo se unen o desunen para formar todo lo que nos rodea y cuáles eran las condiciones del universo temprano. Yo soy pues físico experimental de altas energías o físico de partículas elementales. Pues en mi trabajo como físico hago varias cosas. He trabajado en diferentes experimentos, en diferentes laboratorios y en fechas más recientes o en los últimos 25, 26 años he estado trabajando en un experimento del Gran Colisionador de Hadrones que se llama ALICE. Son siglas para decir a Large Ion Collider Experiment, un experimento grande de colisiones de iones en el que se trata de recrear las condiciones que existían en el universo temprano, cuando éste tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad. Es decir, cuando apenas habían pasado unos microsegundos después del Big Bang. El experimento ALICE trata de recrear esas condiciones mediante la colisión de iones pesados, iones de plomo muy pesados, para generar una región en la que se alcanzan temperaturas extremas, densidades y presiones de la materia parecidas a las que existían en el universo en sus primeras etapas, lo que conocemos como universo temprano. También he hecho algo de investigación en física médica, tratamos de aplicar la tecnología que se necesita para hacer los detectores que trabajan en el experimento ALICE. La hemos tratado de aplicar a la obtención de imágenes con rayos X, de manera tal que nos gustaría poder hacer imágenes de mayor calidad, con menor dosis, que ayuden a la detección temprana del cáncer de mama. Ese es un proyecto también de mi laboratorio, pero no es mi proyecto central. Como decía, mi proyecto central está en la física experimental de altas energías, en el experimento ALICE, en el que vengo trabajando desde hace ya muchos años. ¿Por qué decidí dedicarme a la física? Yo creo que la respuesta es sencilla. Decidí dedicarme a las ciencias físicas por curiosidad. Siempre tuve desde niño una gran curiosidad por las cosas. Siempre me planteé preguntas sobre el origen de las cosas. Desde pequeño me asaltaban los cuestionamientos y esos cuestionamientos eran de todo tipo. Eran las preguntas de por qué las plantas viven y por qué tienen que morir, de por qué hay estrellas en el cielo, y todas esas preguntas, a medida que pasaba el tiempo, a medida que se acumulaban los años, me fueron llevando a preguntas cada vez más fundamentales. Me di cuenta que las respuestas a esas preguntas me conducían a una pregunta que era más fundamental, que se iba yendo a cuestiones que aparentemente eran más simples, pero que también eran de fondo mucho más fundamentales. Y entonces me di cuenta que las preguntas fundamentales se encontraban en el dominio de la física. Y cuando llegué a la física me di cuenta
que esos planteamientos también se encontraban en el área de la física, la que se centraba la física de partículas elementales, que ahí estaban las preguntas sobre la estructura de la materia, pero que de alguna manera se relacionaban con el cielo y se relacionaban también con lo más pequeño, con lo microscópico. Me di cuenta que ahí estaba el planteamiento más fundamental en cuanto al origen de las cosas. Es decir, el planteamiento más fundamental que nos podemos hacer los seres humanos, que es el origen del universo, es el origen de todas las cosas. Y entonces creo que para un curioso es la pregunta crucial. Es la pregunta más básica, la crucial y a la que decidí dedicar mi vida. He tenido muchas satisfacciones. Una de ellas, por ejemplo, es la que resultó de un trabajo junto con dos de mis estudiantes en el Fermi Lab, en los laboratorios Fermi en los Estados Unidos, cuando recién comenzaba mi carrera de físico experimental. Trabajé en un experimento de blanco fijo en el que estaba incidiendo un haz de piones al detector de manera continua. Y esta llegada de la radiación al detector, a las cámaras de alambres, que son uno de los dispositivos que nos sirven para medir las trayectorias de las partículas que se producen en la colisión, pues al ser ininterrumpida la incidencia de la radiación, fue dañando la cámara de alambres hasta producir un agujero en la eficiencia. Y este agujero después ocasionó graves problemas para reconstruir los datos. Esto no estaba previsto y al momento de reconstruir los datos para estudiar y para hacer la física que queríamos hacer en el experimento, resultó extremadamente complicado porque había un agujero de eficiencia, había una región en el detector donde no se podía reconstruir muy bien la física. Entonces, gracias al trabajo de dos de mis estudiantes, logramos entender eso, logramos encontrar el problema y ofrecimos una solución al experimento. Eso permitió hacer una buena cantidad de análisis que de otra manera no hubieran sido posibles. Y de hecho, permitió que el experimento se abocara a los temas centrales, que eran el estudio de las oscilaciones de materia antimateria en mesones con el quark en canto. Esa es una gran satisfacción. La otra es una que se ha dado a lo largo de muchos años, que es mi participación en el experimento ALICE, en el que diseñamos, construimos y operamos detectores para el experimento. Es la primera vez que nuestro país participa en un experimento de este nivel, con el máximo nivel de responsabilidad. Uno de los detectores que diseñamos y construimos acabó siendo parte del sistema de disparo y por lo tanto es una piedra fundamental, es una pieza clave en el experimento. Es el único detector que se encuentra en prácticamente todas las publicaciones científicas del experimento. Eso me da una gran satisfacción. El detector B0 es sin duda la pieza fundamental del experimento ALICE, de manera tal que haya sido diseñado por mexicanos, construido en México y operado por mexicanos en un experimento de tal importancia me ha dado una gran satisfacción. Esas son algunos de los trabajos que me han dado razones para estar contento con lo que hemos venido haciendo. Yo creo que nuestro país enfrenta grandes retos en el área de ciencia y tecnología. Yo creo que las agencias de financiamiento, la federal y las estatales, la gestión, las instituciones de investigación científica y tecnológica, la comunidad y sobre todo el Estado con una política de ciencia y tecnología enfrenta grandes retos. Yo no creo que sea uno el reto, pero me gustaría comentar uno de ellos solamente para ser concreto. Yo creo que uno de los grandes retos de la ciencia y la tecnología en nuestro país es la de poder rebasar los tiempos que fija la administración pública. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que los proyectos científicos y tecnológicos de la actualidad son proyectos de largo aliento,
son proyectos que no se realizan en un año, son proyectos que llevan años, eventualmente sexenios o décadas para poder consumarse. Yo creo que es importante entender eso y es entonces necesario desarrollar la infraestructura política y experimental y de todo tipo para poder involucrarnos en estos proyectos de largo aliento, que son los proyectos que más impacto acaban teniendo un mayor impacto en la comunidad misma y en la sociedad. Yo creo que ese es uno de los más grandes retos. Los proyectos científicos en la actualidad cada vez son más complejos, implican la participación internacional, implican asumir responsabilidades de varios años. Y en ese sentido, para dar un ejemplo muy concreto, yo pondría, por ejemplo, el incursionar en la tecnología de aceleradores. La tecnología de los aceleradores de partículas es una tecnología que no se ha quedado solamente entre los científicos para hacer la investigación de física de partículas. No, los aceleradores de partículas se encuentran en los hospitales, se encuentran en los laboratorios de todo tipo, de biología, de geofísica, de estado sólido, de nuevos materiales. Los aceleradores se utilizan actualmente para tratar el cáncer, pero los aceleradores que tenemos en México en los diferentes hospitales no son ya los mejores, no son los competitivos. Actualmente se utilizan aceleradores de protones o de iones pesados para tratar cáncer con gran precisión y de manera más efectiva. México debe incursionar en esa tecnología de aceleradores para el tratamiento de cáncer, en lo que se conoce como agroterapia. Y un proyecto así es un proyecto de largo aliento. De manera que sí, como país enfrentamos estos retos y tendremos que asumirlos más tarde o más temprano. Las palabras del doctor Herrera son sumamente valiosas para el desarrollo de nuestro país. El empleo de nuevos dispositivos médicos con aceleradores de partículas, así como aceleradores de partículas aplicados en otras áreas de la ciencia y de la tecnología, son fundamentales para que nuestro país continúe con un excelente desarrollo. Así es que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego.